Lucas 3:21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, diga conmigo, orando, repítalo otra vez, orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Diga conmigo, orando, el cielo se abrió. Quiero que leamos el Salmo 27. Si usted no está muy apurado, quiero leerlo todo el verso, todo el capítulo. ¿Qué dice? Lo voy a leer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? Dígale a alguien, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dile a alguien, si Dios es mi fortaleza, nadie me infundirá miedo. Dile, no le tendré miedo a nadie, porque Jehová es mi fortaleza. Dile a alguien, si Jehová es tu luz y Él es tu salvación, ¿de quién temerás? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Di conmigo, todo el que venga contra mí, si Jehová está conmigo, tropezarán y caerán. Dile, ningún enemigo llegará a mí, ellos se caerán. Y mientras ellos se caen, tú te levantas. Mientras ellos tropiezan, tú avanzas. Alguien diga amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo una persona puede estar confiada cuando todo a su alrededor hay guerra? Cuando no permite que la guerra se le entre adentro. El propósito de la tormenta es atormentarte. Pero si tú no permites que la tormenta de afuera te atormente adentro, tú tendrás paz. ¿Hay alguien aquí? Aunque un ejército acampe contra ti y aunque se levante guerra, tú debes de estar confiado. Cuando tienes la paz de Dios en tu interior, no te turba la adversidad de tu exterior. Cuando tienes confianza en tu Dios, no te perturba las turbaciones del mundo. Se levantará guerra contra ti, dice el Salmo. No va a estar fuera de guerra. Habrá guerra contra tu fe, habrá guerra contra tu paz, habrá guerra contra ti. Pero Dios dice, yo te haré estar confiado. Y dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya, todos los días de mi vida. No quiero una vida fuera de la presencia de Dios. Aunque haya fama y dinero, no quiero nada que no provenga de Dios. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, en otra traducción dice, para orar en su santo templo. Mira lo que él dice, yo quiero ir al templo no para ver milagros, para ver la hermosura de Dios. Los milagros son poderosos y esta tarde van a ocurrir. Pero el salmista dice, yo vengo por tu hermosura, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su presencia, de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Se acuerdan los que se quedaron del segundo mensaje? Dios te quiere ver en lo más alto. Sobre una roca te pondrá en alto. Dile a alguien, toda inestabilidad se fue de tu vida. Vamos, díselo, tus pies no estarán en fango, estarán en roca. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré, entonaré alabanza a Jehová. ¿Quién cantó ahorita aquí?
¿Quién entonó alabanza? ¿Quién cantó? Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí, no aparte con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová mi Dios me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y lo que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Guarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Y así quiero abrir este segundo sermón. El poder que Dios le ha dado a la iglesia. En la vigilia hablé de esto y voy a repetir parte. El poder que Dios le ha dado a la iglesia es la oración. La oración es vital, es esencial, es imprescindible. La Biblia nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios no interviene sino en respuesta a la oración. Que Dios no hace nada si no hay oración. La Biblia nos da versos, historias y capítulos que nos muestran y nos revelan el resultado de una vida de oración a Dios. Cómo las cárceles se abren, las puertas se abren. Cómo milagros trascendentales, cosas inexplicables suceden cuando oramos. El mismo Jesús expresó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y tomó como ejemplo a una viuda débil, anciana, sin fuerza, pero que por medio de la oración doblegó a un juez fuerte, injusto y perverso, y lo inclinó y lo hizo hacer lo que ella estaba orando, resaltando Jesús el poder que hay cuando oras. Los cristianos de esta generación ya conocen de la oración, saben el poder que hay en ella, saben cómo nuestra vida adquiere comunión con Dios, conocimiento de Dios, paz, presencia, dirección, visión, guianza, poder a través de una vida de oración. Sin embargo, a pesar de que la iglesia sabe el poder de la oración, no ora. Satanás no se perturba si tú tienes un carro nuevo, una casa nueva, una ropa nueva, mucho dinero en el banco. Eso no es nada para el diablo. Ahora, lo que sí le preocupa a Satanás es cuando tú sacas tiempo para hablarle a Dios y para oír a Dios hablar. Satanás sabe que una iglesia con oración es imparable, es inquebrable, es indetenible, no la puede detener. Los brujos saben el poder de orar. Los astrólogos, los predicadores que se convirtieron en brujos, saben lo que orar. Muchas personas, pero la iglesia sigue dormida sin orar. Y por eso hemos avanzado tan poco, a pesar de tener tanta tecnología, tanta forma de alcanzar al mundo, y estamos alcanzando menos proporcionalmente a lo que alcanzaban los antiguos que no tenían esta tecnología. Es la realidad, es la verdad. La falta de oración le llama avivamiento a las luces.
La falta de oración le llama avivamiento a una buena adoración y alabanza, a muchos brincos. Y la gente sigue atada porque la iglesia ha dejado en su mayoría el hábito de orar. Literalmente no hay vida en Dios si no hay una vida de oración. Si la oración no fuera tan importante, hágase la pregunta: ¿por qué el ser más poderoso nunca dejó de orar? El ser más poderoso, puesto por el Espíritu Santo en el vientre de María, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, caminó sobre el agua, levantó los muertos, hizo cosas inexplicables a la ciencia humana. El ser más poderoso que ha pasado por esta tierra nunca dejó de orar. Pregúntese entonces por qué usted tiene que vivir sin oración, o yo. Moisés, que hablamos ahorita, que abrió el mar rojo Dios a través de él, que hizo milagro Dios inexplicable, grande. Dice: un día pasé 40 días de rodillas orando por ustedes. Samuel y un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios. David, siendo un rey de más de 2 millones de habitantes o más, con toda la responsabilidad de ser rey, con todas las reuniones que tenía, con todos los gobernantes, los reyes, y con todo el que tenía que reunirse, sacaba tiempo para presentarse delante de Dios mañana, tarde y noche. Y aún apenas se acostaba cuando decía: deseo como el centinela espera la mañana. Elías, que cerró y abrió los cielos a voluntad de Dios, la Biblia dice que era un hombre ferviente en la oración. Daniel, en fin, pudiéramos amanecer hablando. Y detrás de cada mujer y hombre de éxito en la Biblia era respaldado por una vida de oración. La pregunta entonces: ¿estamos locos nosotros o somos maniáticos para vivir sin orar? ¿Qué trabajo tan bueno ha hecho el diablo, que ha entretenido a la iglesia en todo lo posible para que no piensen en la oración? Pero Satanás se le van a caer los dientes si tiene. Porque yo les digo a usted en el primer servicio que yo toqué un poco del fuego que viene para los Estados Unidos de América. Viene un avivamiento que va a arrasar cada estado. Aún Habacuc dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. La oración es el poder, decía Catherine Kuhlman, que Dios le ha dado a la iglesia. Es el poder. Es el poder. Todo sucede después de orar. Evan Robert, allá en Gales, en Inglaterra, oraba de 1 de la madrugada hasta las 9, hasta las 5 de la mañana. Luego se acostaba, se levantaba a las 9 y oraba de 9 a 3 de la tarde. 7 y 8 horas por 3 meses por un avivamiento. Esta generación me quiere presentar un Dios de avivamiento sin una vida de oración. Pero la oración es tan importante que tenemos que visualizar este verso. En Lucas dice que Juan el Bautista bautizaba y todo el pueblo venía al bautismo. Y de pronto aparece Jesús, el Señor de Juan. Y cuando él lo bautiza, dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando Jesús, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y la voz de Dios se escuchaba como estruendo, que decía: este es mi hijo amado. Fíjate lo que dice Lucas: cuando él oraba, el cielo se abrió. Esas son las consecuencias de aquellos que oran. Siempre vivirán con los cielos abiertos. Cuando nos apuramos y nos animamos para buscar el rostro de Dios, Dios mantendrá los cielos abiertos a tu favor.
Y habrá un fluir aún en tu vida cotidiana, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo. Habrá como una gracia, un favor que vendrá por los cielos, que Dios abrirá a tu favor. Cuando Jesús oró, 3 cosas sucedieron. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió y la voz de Dios fue manifestada. 3 cosas que la oración va a traer: cielos abiertos, acceso, contacto con lo celestial. Segundo, la presencia de Dios va a descender. Y tercero, tendremos voz de Dios en nuestro interior. Y el que tiene voz de Dios en su interior tiene dirección, tiene vida, porque su palabra es espíritu y es vida. Alguien ayúdeme, que sí le quiero profetizar. Ahora debemos de pensar que este instrumento, el orar, o esta oportunidad, tenemos que también observar que la oración tiene obstáculos. Y si no sabemos sobre estos obstáculos, no podremos pasar 7 días orando sin tener respuesta. Dios escucha todas las oraciones, pero no responde a todas. Sigo paro. La palabra de Dios nos muestra que hay respuesta en la oración, pero también nos dice que hay cosas que debemos de arreglar antes de pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas. Hay muchos obstáculos que pueden detener la respuesta de Dios para tu vida. La oración tiene obstáculos, y si tú no trabajas con eso, tú no vas a tener una vida fructífera y tus oraciones no van a ser respondidas. ¿Quieren conocer algunos obstáculos? A su nombre. A su nombre. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando un esposo o una esposa van a orar, si tienen algún problema, es mejor que se pongan de acuerdo para que sus oraciones no tengan obstáculos. En una traducción más latina, si tú ofendes a tu esposa, le habla mal y te va a orar, tu oración no tiene fruto. No funciona. Es un obstáculo. Segundo obstáculo, cuando hay injusticia. Cuando eres una persona injusta en tus acciones, en tus palabras, en tus negocios, tu oración no tiene respuesta. La injusticia es un obstáculo. Cuando eres injusto con los demás, cuando eres injusto hablando de los demás, cuando eres injusto negociando con los demás. Hay vendedores que nunca Dios va a responder a sus oraciones. Son perfectos injustos. La justicia de Dios no puede ser revelada si no hay una actitud de arrepentimiento y de cambio. En el libro de Segunda de Samuel hay una historia en el capítulo 21 muy atractiva. Y es que en los días de David hubo 3 años de hambre consecutivos. 3 años. El rey David experimentando hambruna. Un rey lleno de la presencia de Dios. Un rey ungido, escogido por Dios. Un pueblo al cual se le llama la niña de los ojos de Dios, pasando hambre. Dios promete estar con ellos, pero lo deja pasar hambre. Porque Dios, uno de la naturaleza de Dios es la justicia. Entonces David posiblemente oró a Dios, hizo sacrificio, el pueblo oró a Dios, pero la hambruna no se iba. Entonces David consulta y dice: ¿qué pasa? Si cada vez que yo oro Dios me responde, pero ahora no me responde. Algo está mal. Y cuando consulta, Dios le dice: esta hambruna viene como consecuencia de lo que Saúl le hizo a los gabaonitas. Como Josué había prometido no hacerle daño, Saúl lo mató. Entonces la injusticia está en tu reino. Y hasta que no haya justicia, tus oraciones no serán respondidas. Así también pasa con nosotros. Ayunamos para que se vaya la hambruna y la hambruna no se va. Porque hay engaño en nuestros corazones en los negocios. Porque hemos hecho cosas que ha dañado a otro. Ignoramos el engaño
y el daño que le hemos hecho a los demás. Y eso trae como consecuencia oraciones con obstáculos que no tienen respuesta de Dios. Aleluya. Ojalá pongan mucha atención, porque estos son llaves para vivir una vida llena de victoria en Cristo Jesús. La ofensa que hay en tu corazón puede ser el mayor obstáculo para que tú recibas respuesta en tu oración. En el libro de Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestras ofensas vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a ustedes sus ofensas. Y yo le quiero recordar algo: ofendemos a Dios continuamente y a veces sin darnos cuenta. Así que lo mejor que puede hacer es perdonar las ofensas de los demás hacia ti, para que encuentre perdón cuando tú ofendes a Dios. El perdón de Dios pareciera que está acondicionado al perdón que tú le otorgas a los demás. Es decir, que si no perdona las ofensas de otros, no te vista que no va. Tus ofensas tampoco serán perdonadas. Así que cuando tú vas delante de Dios a orar por avivamiento, por casa, por milagros, por puerta abierta, pero no ha perdonado a los que te ofenden, tus oraciones no tienen respuesta. Y por eso te desanima: pero yo oro y Dios no me habla. Bueno, es que hay un corazón dentro de ti ofendido. Estoy predicando con calma porque quiero que le quede la claridad de la palabra de Dios. Dios no escucha oraciones hechas desde un corazón ofendido. Lucas lo dice de esta forma: por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. No te dice que espere que ellos se arrastren a pedirte perdón para tú perdonarlo. ¿Sabe usted cuántas personas no pueden pasar a alguien? No pueden mirar a alguien con agrado porque sienten en su corazón: estoy harto, dice Dios, de ver sus hipocresías, de cantar, predicar y alabar en los púlpitos y crear en sus conversaciones cosas feas contra aquellos que no te apoyan. Un corazón sucio no puede ser escuchado en el cielo. Esa es una de las causas por la cual el equipo de intercesión de muchas iglesias no prospera. Esa es la causa por la cual oran en público y nada sucede. Esa es la causa porque hay pastores que oran por milagros y Dios no le hace caso. Porque cuando terminan su show, se sientan detrás desde su altar, en las oficinas, a hablar mal de tal predicador. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. No le están orando a Dios porque Él no le va a oír. Harto está Dios. Alguien tiene que despertar. Alguien tiene que despertar. Alguien tiene que despertar. Alguien tiene que saber que el Dios que te ve en público es el Dios que te ve en los secretos. ¿Cómo puede responder Dios? ¿Están locos? ¿Creen que Dios no ve? Están como Israel: no ve. Así dijeron: Dios no ve, Dios no nos oye. Y Dios al lado de ellos mirándolo. Están locos. ¿Cómo puede pasarte toda 20 minutos criticando a otro y luego subir al púlpito y que aclamar a Dios? ¿A qué Dios? ¿Qué relajo es este? Falta de conocimiento de la santidad de Dios. Por eso hay personas que se pasan 3 meses en un monte y no avanzan, orando 8 horas y nadie lo oye. Nadie lo está oyendo.
Porque esa misma que tiene 8 meses en el monte no ha perdonado a la otra hermana que le quitó algo. Una hermana que tenga 20 minutos orando con un corazón sin ofensa tendrá más resultado que la que tiene 8 meses con un corazón lleno de rencor. No puedo. Yo no puedo ofender a Dayana y predicar. Pregúntele a ella. Pregúntele. Puede haber diferencia, hasta discusión, pero antes de dormir hay que pedir perdón. Y antes de venir a predicar, mi amor, mi boca se aflojó, no sé por qué hablé así, perdóname. Ella me conoce y ella jamás se levantará en un púlpito a predicar si tiene ofensa en su corazón. Ella no lo va a hacer, ni yo tampoco. Somos de una sola tela los dos. Conocemos al Espíritu Santo, sabemos la realidad del Espíritu Santo, sabemos que Él no tiene niño ni niña bonita. Él solo ama a los que le aman y lo encuentra a los que temprano le buscaren. ¿Cómo tú puedes dormir con ofensa? ¿Cómo tú puedes seguir una vida normal? ¿Cómo puede predicar y no soporta al pastor de la esquina porque Dios lo ha prosperado más que tú? Y tú puedes predicar. Eso no es mensaje. Eso es veneno lo que tú sueltas. Porque de ningún corazón limpio puede salir un mensaje limpio. El mensaje limpio cuando el corazón está limpio. El mensaje ungido cuando el que está predicando está ungido. El mensaje santo cuando el que lo hable es santo. Es imposible que una casa de un cristiano prospere hablando mal de sus pastores. Es imposible. Es imposible que una casa de una sierva, un siervo de Dios o de un pastor, es imposible que la casa de un pastor prospere hablando mal de los miembros. El machete para los dos lados. Por eso debemos de cuidar nuestro corazón, porque de él emana la vida y de él emana la oración que Dios escucha. No confunda el trabajar con agradar a Dios. No confunda el trabajar para Dios con agradar a Dios. No confunda el trabajar para Dios con agradar a Dios. Saúl trabajó para Dios, pero no le agradó. Qué buena está la palabra. Otro obstáculo que va a encontrar en tu oración: ora con fe. Dios no escucha ni le pone atención a nada que no venga por fe. Marcos 11:23 lo dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que lo que dice, lo que diga, será hecho. Es a eso a que muchos predicadores se refieren como confesión de fe. Tengo que decir, confesar: yo tengo casa, pronto tengo casa, porque creí, por lo cual hablé. Pero vamos aquí para no desviarnos. La oración sin fe tampoco funciona. Dios responde a tu fe. Así que es importante que no tenga nada en tu corazón. Ahora, esos son los obstáculos. ¿Qué sucede cuando en nuestra oración no hay obstáculo? Cosas inimaginables suceden. Cosas maravillosas van a suceder. La Biblia, les voy a mencionar 2 o 3 casos de oraciones que trastornaron la atmósfera, que hicieron que cosas inexplicables sucedieran. Sigo paro. Cuando Pedro estaba encarcelado, Jacobo estaba muerto. La palabra de Dios revela que Pedro estaba encarcelado para ser sacado al otro día y ser decapitado delante de los judíos. Herodes lo iba a hacer porque eso le iba a dar fama como político. No había palanca, no había fuerza, no había forma de cómo liberar a Pedro. El hombre de Dios estaba encarcelado y encadenado y custodiado por guardias.
Así que no había humanamente brazo de hombre que pudiera sacar a Pedro. No había político, amigo, no había nadie, no había nada que ayudara a Pedro. Pero dice la Biblia, más la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Instalaron intercesores 24 horas. Y dijeron, Herodes es duro, pero Dios es más duro. Pedro está encarcelado, pero Dios es el que abre puertas y cierra puertas. La iglesia primitiva entendía que a través de la oración ponía al diablo de rodillas. Y todos esperaban a Pedro muerto al otro día. Pero la iglesia instaló una oración desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y comenzaron a orar y a interceder. Dice, no hacían oración a lo loco. Hacían oración, Virginia, dirigida por un objetivo. Libera a Pedro, saca a Pedro. Ese es el apóstol. Tú lo ungiste, tú dijiste que lo ibas a usar. Su ministerio no ha terminado. No permita que el diablo lo corte. Fuera diablo, suéltalo Jehová. Mueve los corazones, interven. Y Dios escuchando hasta que descendió un ángel loco y dijo, ¿dónde que está Pedro? Porque en el cielo solo se oye Pedro. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Vamos, tira oración para el cielo, que es gratis. El ángel dijo, ¿dónde que está Pedro? Porque en medio de toda la alabanza se oye el nombre, Pedro, Pedro. Y el que está en el trono dijo, desciende, sácame a Pedro. Porque la iglesia está orando. Y cuando la iglesia ora, Dios la escucha. Y cuando Dios la escucha, la mano de Dios se va a extender. Sigo paro. Usted sabe. Usted sabe cuál debería de ser el culto más fuerte, el de la oración. Ni siquiera el domingo, ni siquiera el congreso. El culto más fuerte debería de ser la oración. Que cuando invoquen oración, las mujeres volteen los platos para abajo y la cuchara, y los tanques y los calderos, y suelten todo lo que tengan y vengan al altar a llorar a Jehová, como dice Ageo, y vengan y clamen hasta los que maman, vengan a clamar y a buscar el nombre de Dios. Cuando la iglesia ora, garantiza el avivamiento del domingo. Yo nunca he visto a nadie decir, salí del cine de 8 horas viendo películas y el Señor almorzó haciendo cosas grandes. Si lo hace es el diablo que te está usando. Dios no responde sino a la oración. Sigo paro. Estaba encarcelado. Esto me encanta. Alaba lo que vive. Estaba encadenado. Las puertas estaban cerradas. La imposibilidad estaba en su vida. No había posibilidad de salvar a Pedro. Se iba a morir al otro día. Herodes dijo, me levanto temprano a mochar el cuello a Pedro. Eso me va a dar fuerza política. Los enemigos, los sacerdotes que odiaban a Pedro por los milagros, dijeron, lo tenemos cogido. Mañana lo matan. Mañana nos quitamos el dolor de cabeza. El diablo hizo un baile privado y una fiesta. El primer pastor lo mató. El primer apóstol se va. Pero dice que levantaron los ancianos. Se levantó Lucas. Se levantó Juan. Se levantó María. Doblaron rodillas y dijeron, oh Dios de los cielos, tú que eres grande y poderoso. Y comenzaron a orar sin cesar. Y el que está en el trono dijo, diablo, con Pedro no te metes. Herodes, con Pedro no te metes. Déjame terminar casi, siéntate. Fue tan fuerte la oración que, oiga lo que hizo la oración de la iglesia de Dayana. Liberó a quien querían matar y mató al que quería matar. Gracias por su entusiasmo. Sigo paro.
La Biblia dice que Pedro fue liberado, pero Herodes cayó muerto, comido de gusano. Posiblemente el ángel que liberó a Pedro fue el ángel que mató a Herodes, porque la oración hace eso, invierte los papeles. Alguien alabe a Dios. La oración invierte los papeles. Dios me impacta con esto. Yo miraba esto el viernes y yo decía, no, pero esto es increíble. Es ciego que estamos. Es ciego que estamos. Porque la Biblia dice el poder de orar, pero no oramos. La iglesia comenzó a orar sin cesar. El ángel desciende, ilumina la cárcel, le da un golpe a Pedro por el costado. ¡Pam! Despierta. Él se despierta y dice, esta es una visión. Es una visión. Se le cae la cadena y él dice, es una visión. El ángel dice, vístete, envuélvete en tu manto. Es una visión. Pasa la primera puerta. Es una visión. Pasa la última. Y a mí me trajo la atención, Dayana, es que dice que la puerta se abrió sola. Yo voy a estudiar eso porque ahora no tengo tiempo. La puerta se abrió sola. No dice que el ángel la abrió. Dice que el ángel iba caminando y cuando el ángel iba a llegar a la puerta se abrió. Hay puertas que tú no vas a tener que empujarlas cuando tú oras. Hay puertas que tú no necesitas la llave cuando tú oras. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando tú oras no necesitas conexión. Cuando tú oras no necesitas que Pepe hable bien o mal de ti. La oración te abre las puertas sola. Cuando no oras, estás empujando el negocio y apenas sobrevive con un chin. Cuando no tiene una vida de oración, tiene que estar empujando puertas y mendigando y llamando. Vengan a mi negocio, ven. Cuando ora, las puertas se abren sola. Llama. Yo espero que alguien esté recibiendo esto. Cuando ora, los empleos se dan solo. Las oportunidades surgen. Alguien alabe a Dios. Se abrió la puerta. Pedro sigue al ángel. Y el ángel camina. Le pasa al lado y es como matre así. Pasa. Mire, cuando hagamos un nuevo templo, vamos a poner una puerta que se abra sola. Y poner la unción del ángel. Así que cuando vinieron a inventar y que las puertas que se abrían solas, hace rato que Pedro vivió esa tecnología. Alabado sea Dios. Oye esto. Sierva que cuando Pedro está en la calle todavía no sabe que es verdad. Y el ángel le dice, no vemos. Y se desaparece. Y piensa, pero yo pensaba que estaba soñando. Pero esto es una realidad. Cuando tú oras vas a ver cosas que parecerán que estás soñando. Tú dirás, pero ¿y cómo es que esta puerta se abrió? ¿Y cómo es que vino esta oportunidad? Estoy soñando, pellícame. Y te va a decir, no estás soñando. Es Dios interviniendo en tu vida. Es Dios haciendo algo a tu favor. Sigo paro. Quiero terminar con esto. Mira, lucha, pelea, pasa, deja de dormir, deja de ir al baño, deja de comer, pero no deje de orar. No deje de orar. Qué dramático está el pastor, porque hay que hablarlo así. Deja de tener amigos, deja de tener lo que sea, pero no deje de orar. Porque si ora lo tiene todo. ¿Me escuchó? El pastor no me tocó. Yo de que vine tan lejos. Te estoy tocando hace media hora con la palabra de Dios. Comienza a creer en la oración. Comienza a creer que Dios te va a oír.
oración. Eso me atrae porque dice, y hacían oración sin cesar. Se turneaban. Tú estarás de 12 a 1. A las 12:55 venía el relevo. Yo estoy de 1 a 2. A las 2:55 venía el de 2 a 3. No le dieron tregua al diablo. No le dieron tiempo a Herodes. No lo sorprendieron, no lo agarraron de sorpresa. Oraron hasta que Dios tuvo que venir. Oraron hasta que Dios tuvo que decir: ángel, corre, porque esta gente me tiene en un lado sordo. Corre, corre, corre. Esta gente está creyendo que yo puedo liberar a mi siervo. Y voy a honrar su fe y su oración. Nosotros hacíamos un retiro en mi país, que Dayana era parte de eso. En ese tiempo ella era parte del coro. Se llamaba el coro La Gloria Postrera, era, ¿verdad? Impacto de Gloria. Pacto con Jehová. Así se llamaba el coro, ¿sí o no? En ese coro había una unción maravillosa en ese tiempo. Era algo tremendo. Y yo recuerdo que esos retiros terminaban hoy y la gente estaba llorando para que viniera el otro. Y duraban un mes esperando al otro. Eso era demasiado. Pero ¿qué hacíamos nosotros? No había un gran predicador invitado. Solo había gente hambrienta. ¿Qué hacíamos el grupito? Yo era el encargado de retiro, pero éramos muchos, unos cuantos hombres de Dios. ¿Qué hacíamos? Estaba David López, estaba Pedro, estaba Tony, habían unos cuantos. La noche anterior, el viernes, nos poníamos en el altar donde iba a ser el retiro, en la iglesia. En el altar éramos como 7. 6 nos poníamos de rodillas y uno estaba como centinela, lo llamaban el centinela del momento. Y ese se paseaba así: Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Y ese no solo oraba, nos mantenía despierto. Cuando uno se cabeceaba así: en el nombre de Jesús, Padre. Porque hay momentos que ni para dormir hay tiempo. Que el diablo está haciendo un trabajo y tú tienes que hacer el tuyo para que el del diablo se destruya. A veces hay una noche donde Dios te dice: no duerma. No duerma. Porque el brujo no está durmiendo. Y si el brujo tiene fuerza para clamar al diablo, tú tienes que tener más fuerza para clamar a Jehová. Le estoy hablando a gente que va a despertar hoy aquí. Entonces yo le daba 1 hora para orar. Pero nosotros estaban orando, los 6 ahí clamando a Dios. Y él aquí arriba, en el nombre de... Cuando él terminaba, entonces venía el otro y él se arrodillaba. Y así, hasta que nos daban las 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana nos íbamos rápido para nuestras casas. Yo vivía en una habitación que me prestaban. Y ahí dormía en una cama muy grande que yo tenía. El piso. Y ahí me bañaba, nos bañábamos. Sí, era piso. 3 años durmiendo en el piso. Nos bañábamos, nos preparábamos. Y a las 8:30 estábamos allí en ayuno. En ayuno. En ayuno. Y ahí estaban. Chacho, nosotros parecíamos antorcha encendida, era. Tú te pegabas y tú te caías o te endemoniabas, una de las dos. O te llenaba de Dios, pero algo te pasaba. Era así, electrizado. Preparábamos el servicio, orando y ayunando, como hizo la iglesia, oración sin cesar. 5 y 6 horas orando. Habían días, Dayana es testigo ahí. Habían días que cayó una gloria tan fuerte que casi la mitad de la iglesia había que mandarla en taxi porque no se paraban más. Había que cargarlo y tirarlo en el taxi. Mira, y no sabíamos ni la dirección. Taxi dando vueltas llegaba a la casa. Así despertaban al otro día siguiendo hablando en lenguas. Bendito sea Jesús.
Bendito sea Jesús. Hay que volver a la senda antigua y preguntar por ese camino. No les voy a contar más testimonios porque nos vamos con el tiempo. Pero las cosas, yo quisiera como una máquina de tiempo y llevarlo de 10 en 10 y meterlo en el retiro, después sacarlo para acá y ponerlo aquí así para que usted vea la gloria que se vivía, el poder que había, el gozo que había. Bateristas tocaban mal y nosotros lo escuchábamos que tocaba bueno. La gente cantaba como gallina y nosotros decíamos, wow, con un ángel que está cantando. Había una bendición enorme. Y yo me he dado cuenta en mis casi 30 años sirviéndole a Jesucristo que Dios no tiene acepción de personas. Que a Dios no le importa que tú seas blanco, hable inglés, hable español, que tú seas mexicano, colombiano, guatemalteco. Dios dice, si me buscan. ¿Sabías que el Padre Nuestro no es simplemente un conjunto de palabras para recitar de memoria? Es una declaración poderosa que abarca la grandeza de Dios, la necesidad humana y el camino hacia la reconciliación y la paz. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dio esta oración como un regalo, un puente entre el cielo y la tierra, que nos permite acercarnos al trono de gracia con confianza y esperanza. ¿Qué impacto puede tener esta oración en tu vida diaria? ¿Cómo puede transformar tus luchas y tus triunfos? Acompáñanos mientras exploramos el significado profundo de cada frase del Padre Nuestro y descubrimos cómo Jesús reveló el poder de nuestro Padre Celestial a través de esta oración. Para comprender la verdadera oración que el Señor nos impartió, conocida como el Padre Nuestro. Esta oración no constituye meramente un conjunto de palabras para ser recitadas mecánicamente. Representa un modelo de conexión profunda con nuestro Padre Celestial. A diferencia de los rituales superficiales practicados por ciertos sectores religiosos de aquel tiempo, quienes oraban en público, buscando la admiración de otros, Jesús nos invita a cultivar una relación personal y auténtica con Dios. Nos advierte que no debemos imitar a los hipócritas que prefieren orar en lugares visibles para ganar el reconocimiento de la gente. En Mateo 6, versículos 5 al 6, Jesús nos dice: «Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». La oración es una conversación abierta y franca con Dios, no un acto para captar la aprobación de los demás. Siguiendo este valioso consejo de Jesús, comprendemos que la oración trasciende las palabras elegantes o las fórmulas esotéricas. Es un corazón que se despliega. Es semejante a sentarse a tomar café con un amigo íntimo, sin apuros, solo con el anhelo de compartir la existencia. Jesús nos revela que el verdadero mérito de la oración radica en la honestidad y la entrega en ese diálogo genuino con el Padre, donde podemos exponer nuestros corazones, nuestras alegrías, tristezas, agradecimientos y solicitudes. Observa cuando Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. Nos estaba enseñando a buscar esos momentos de conexión con el Padre, un tiempo para estar solos, lejos del bullicio y las distracciones. En Marcos 1:35 se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así nos alienta a encontrar nuestro propio espacio de serenidad donde podamos ser auténticos ante Dios, sin disfraces ni pretensiones. Amados, la oración, según el modelo que nos enseñó Jesús, es una práctica que debe ser sincera y personal. No se trata de impresionar a otros con nuestra elocuencia, sino de abrir nuestros corazones a Dios con honestidad y humildad. En nuestro tiempo de oración, sigamos el ejemplo de Jesús, buscando momentos de tranquilidad y soledad para conectarnos profundamente con nuestro Padre Celestial. Que nuestras oraciones reflejen un corazón genuino, ansioso por compartir y recibir la gracia y el amor de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, encontramos a Jesús en el Sermón del Monte, uno de los momentos más significativos de su ministerio. Durante este sermón, Jesús aborda diversas enseñanzas sobre la vida espiritual y moral, ofreciendo una guía para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En medio de estas enseñanzas, sus discípulos, ansiosos por aprender a conectarse más profundamente con Dios,
le piden: Señor, enséñanos a orar. Este momento es crucial porque revela el deseo profundo de los discípulos de comprender la esencia de la comunicación con el Padre Celestial. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como se narra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. En respuesta a esta petición sincera, por parte de sus discípulos, Jesús no solo les da una oración, sino una fórmula divina que encapsula todo lo necesario para una vida espiritual plena y rica en significado. Este momento es fundamental porque a través del Padre Nuestro, Jesús ofrece una estructura que abarca todos los aspectos esenciales de la relación entre los seres humanos y Dios. Jesús enseñó el Padre Nuestro por varias razones profundas y significativas, cada una de las cuales revela aspectos esenciales de la relación entre los creyentes y Dios. Esta oración no es simplemente una fórmula a repetir. Es una guía espiritual que nos conecta directamente con el Padre Celestial. Obedece a la enseñanza de Jesús y contiene un poder transformador. El rezo del Padre Nuestro es poderoso por varias razones. Primero, proviene directamente de Jesús, quien nos enseñó cómo dirigirnos a Dios de una manera que honre su santidad y soberanía. Al recitar esta oración, estamos siguiendo las palabras exactas de Jesús, lo que nos conecta con su sabiduría y con su intención divina. Esta conexión tiene el poder de obrar milagros en nuestras vidas, mejorando nuestra relación con Dios y transformando nuestra perspectiva espiritual. El inicio del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es una declaración de la soberanía y santidad de Dios. Jesús nos enseña a reconocer la grandeza y la majestad de nuestro Padre Celestial, situando nuestra oración en un contexto de reverencia y adoración. Al comenzar nuestra oración con Padre nuestro que estás en los cielos, afirmamos la soberanía de Dios sobre toda la creación. Este reconocimiento nos recuerda que Dios es el creador y sustentador del universo, quien gobierna con poder y autoridad desde los cielos. La Biblia nos dice en Salmos 103, 19: El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Este versículo nos recuerda que Dios tiene el control absoluto, y que su reino se extiende sobre toda la tierra. Santificado sea tu nombre, es una declaración que nos invita a honrar y reverenciar a Dios en nuestras vidas. Santificar su nombre significa reconocer su santidad y pureza, y darle el lugar de honor que merece. En Isaías 6, versículo 3, los serafines claman: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este versículo subraya la santidad de Dios y nos inspira a vivir en una actitud de adoración y reverencia. Al reconocer la santidad de Dios, alineamos nuestro corazón con su voluntad. Este acto de sumisión nos permite experimentar su poder y presencia en nuestras vidas. En Romanos 12, versículo 1 y 2 se nos exhorta: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos invita a vivir en santidad y a buscar la voluntad de Dios en todas nuestras acciones. Al reconocer la santidad de Dios, no solo mostramos reverencia, sino que también abrimos la puerta para que su poder transforme nuestras vidas. Cuando reconocemos que estamos hablando con el Creador del universo, nos damos cuenta de que no hay situación demasiado grande para Él. Este reconocimiento nos llena de fe y esperanza, sabiendo que Dios puede intervenir en nuestras circunstancias y cambiar cualquier situación. Al alinearnos con la voluntad de Dios, permitimos que su luz brille a través de nosotros, transformando nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16 se nos dice: Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este llamado a la santidad nos desafía a vivir de manera que honre a Dios, reflejando su carácter en nuestras acciones diarias. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras, pronunciadas por Jesús en el Padre Nuestro, nos llaman a desear y trabajar por la manifestación del reino de Dios en nuestro mundo. Jesús nos mostró que el reino de Dios es un reino de justicia, paz y amor, y esta oración es una invitación a alinearnos con estos valores en nuestra vida diaria. El reino de Dios es una realidad presente y futura que Jesús vino a proclamar en su misión terrenal. Este reino se caracteriza por la justicia, la paz y el amor, reflejando la perfección y la voluntad de Dios en todos sus hijos. En Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 21, Jesús dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto nos muestra que el reino de Dios comienza en nuestros corazones y se manifiesta a través de nuestras acciones diarias. La justicia es una piedra angular del reino de Dios. En Isaías 9, versículo 7 se profetiza sobre el Mesías: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Jesús nos llama a vivir de manera justa, defendiendo a los oprimidos y actuando con integridad. El amor es el corazón del reino de Dios. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús nos da un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Al amar a los demás como Jesús nos ama, manifestamos el reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Orar por la venida del reino de Dios nos desafía a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, promoviendo los valores del reino a través de nuestras acciones diarias. Nos invita a vivir de una manera que refleje el amor y la justicia de Dios en el mundo. En Santiago 2:17 se nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe en el reino de Dios debe ser evidente en nuestras acciones de justicia, paz y amor. Al orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Reconocemos que estamos llamados a vivir según los valores del reino de Dios. Este reconocimiento nos impulsa a ser portadores de justicia, paz y amor en nuestras vidas diarias, trabajando activamente para reflejar la voluntad de Dios en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades diarias. Esta petición nos recuerda que cada día es un regalo y que nuestra provisión viene de Dios. La frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, subraya la importancia de confiar en Dios para nuestras necesidades diarias. Al pedir nuestro pan diario, estamos reconociendo que cada día es un regalo y que todo lo que tenemos viene de la mano generosa de Dios. Esta dependencia total de Dios no solo nos libera de la ansiedad por el futuro, sino que también nos enseña a vivir con gratitud y a reconocer su constante provisión en nuestras vidas. En Mateo 6, versículo 31 y 33, Jesús nos dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y nos anima a confiar en su provisión diaria mientras buscamos su reino. Al pedir someternos a la grandeza de Dios al decir, el pan nuestro de cada día, reconocemos nuestra total dependencia de Dios para todo lo que necesitamos. Esta oración nos enseña a confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Nos recuerda que no debemos preocuparnos por el mañana, sino vivir un día a la vez, confiando en la provisión de Dios. En Filipenses 4, versículos 6 al 7 se nos instruye:
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos anima a llevar nuestras preocupaciones a Dios con gratitud y confianza, sabiendo que Él nos dará paz y nos proveerá. La petición por el pan diario nos ayuda a cultivar una actitud de gratitud y paz. Al reconocer que cada día es un regalo de Dios, aprendemos a vivir con una mentalidad de agradecimiento. Esta perspectiva nos ayuda a ver cada bendición, grande o pequeña, como una manifestación de la gracia de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es central en la enseñanza de Jesús. Nos enseña que debemos pedir perdón por nuestros pecados y, a la vez, perdonar a aquellos que nos han ofendido. Al pedir perdón por nuestras deudas, reconocemos nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de la gracia divina. Este acto de humildad nos permite acercarnos a Dios con un corazón contrito, buscando su misericordia y perdón. Jesús enfatiza la reciprocidad del perdón en Mateo 6, versículo 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje nos recuerda que nuestra disposición a perdonar a los demás está directamente relacionada con la gracia que recibimos de Dios. Jesús, al enseñarnos del perdón por medio del Padre Nuestro, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias faltas y a buscar la misericordia de Dios. Pero el mensaje de Jesús va más allá de buscar perdón para nosotros mismos. También nos llama a extender esa misma misericordia a quienes nos han ofendido. Este acto de perdonar no solo libera a los otros de la deuda emocional, sino que también nos libera a nosotros del peso del rencor y la amargura. Jesús nos muestra que el perdón es esencial para vivir en paz y armonía. Al perdonar, no solo liberamos a quienes nos han ofendido, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la carga del resentimiento. Esta práctica nos permite experimentar la verdadera libertad y la paz que provienen de vivir en la gracia de Dios. En Efesios 4, versículo 32 se nos instruye: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo destaca la importancia de imitar el perdón que hemos recibido de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Jesús, al enseñarnos a pedir perdón y a perdonar, nos invita a vivir en una dinámica constante de gracia y misericordia. Esta actitud nos ayuda a cultivar relaciones saludables y armoniosas, reflejando el amor y la compasión de Dios en nuestras vidas. El perdón tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. Al practicar el perdón, seguimos el ejemplo de Jesús y nos abrimos a la posibilidad de una vida transformada por la paz y la reconciliación. La frase, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, del Padre Nuestro encapsula varias enseñanzas cruciales que Jesús quiso transmitir a sus discípulos y por extensión a todos los creyentes. Esta parte de la oración nos recuerda nuestra vulnerabilidad frente al pecado y el mal, y nuestra necesidad constante de la protección y guía de Dios. Nos enseña a reconocer nuestra fragilidad humana y a depender de la fortaleza divina para resistir las tentaciones y evitar caer en el mal. Jesús nos enseña que es vital reconocer nuestra fragilidad frente al pecado. Al pedir a Dios que no nos meta en tentación, estamos admitiendo que necesitamos su ayuda para resistir las pruebas que enfrentamos diariamente. En Mateo 26:41, Jesús advierte a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este versículo subraya la importancia de estar en constante vigilancia y oración para evitar caer en tentación. Al decir más líbranos del mal, pedimos a Dios que nos proteja de todo tipo de maldad, tanto interna como externa. Reconocemos que solo con su ayuda podemos superar las tentaciones y los ataques del enemigo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13 se nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios.
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo nos consuela con la promesa de que Dios no permitirá que enfrentemos tentaciones que no podamos superar con su ayuda. Pedir a Dios que nos libre del mal no solo se refiere a las tentaciones internas, sino también a las amenazas externas. Buscamos la protección divina contra todas las formas de maldad que pueden afectar nuestras vidas, incluyendo la injusticia, la opresión y las influencias malignas. En Salmos 121, versículos del 7 al 8 se nos promete: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo nos asegura que Dios es nuestro protector constante y fiel. Pedir la protección de Dios nos fortalece para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. Nos recuerda que no estamos solos y que Dios es nuestra fortaleza y refugio en tiempos de dificultad. Al confiar en su protección, podemos enfrentar el futuro con valentía y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La clausura del Padre Nuestro con las palabras: porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén, encapsula un mensaje de alabanza y reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios. Esta frase final nos invita a reconocer y afirmar que todo el poder y la gloria pertenecen a Dios, y que su reino es eterno. Al declarar porque tuyo es el reino, reconocemos que Dios es el Rey Supremo del universo. Su reino no es temporal ni limitado, sino eterno y absoluto. Y el poder enfatiza que Dios posee toda la fuerza y autoridad. No hay nada en el cielo ni en la tierra que pueda rivalizar con su poder. Y la gloria nos llama a reconocer la majestad y la magnificencia de Dios. Toda la creación refleja su gloria, y nuestra adoración debe siempre apuntar a exaltarlo. Por todos los siglos subraya que Dios es eterno. Su reino, poder y gloria no tienen fin. La conclusión del Padre Nuestro con porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, nos enseña a terminar nuestras oraciones con un acto de alabanza y reconocimiento de la soberanía de Dios. Nos recuerda que, al orar, debemos siempre exaltar y honrar a Dios, reconociendo su autoridad, poder y gloria eternos. Este reconocimiento no solo nos humilla y nos sitúa en nuestra dependencia de Él, sino que también nos llena de esperanza y confianza en su reino eterno. Ahora que has conocido el poder que reside en la oración perfecta del Padre Nuestro, permíteme orar por ti con este rezo perfecto y poderoso. Antes de comenzar, te pediré que tomes un vaso con agua. Puedes pausar este video e ir por él. Te espero. Padre querido y amado, en este momento, bajo la bendición de la oración perfecta que es el Padre Nuestro, quiero pedirte. En esta vida quiero pedir al Señor la bendición sobre esta persona, que en el momento en que escuche esta oración, tu poder alcance su vida. Que toda la furia del enemigo, toda oposición, toda persecución caiga por tierra y se retire. Dios Todopoderoso, tu palabra dice que al principio creaste los cielos y la tierra, y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Te pido a ti, que eres el médico de los médicos y el Dios poderoso, Creador de los cielos y la tierra, que santifiques esta agua con la que esta persona está orando ahora. Señor, cubre esta agua con tu poder, que el Señor toque cada partícula y molécula de esta agua, que esta agua, en este momento, sea el remedio más poderoso de esta tierra, que pueda tocar los huesos, la carne, la sangre y los nervios, y hacer caer la angustia, la depresión y los pensamientos negativos. Que al beber esta agua por la noche, traiga un sueño tranquilo, que al beberla durante el día traiga fe, fuerza, energía, salud y determinación, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, sé que esta oración no llega en vano. Si esta oración llega a ti, es porque Dios tiene un propósito en tu vida, un propósito especial, y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ti. Recibe esta bendición ahora. Amén. La oración perfecta está llegando a tu vida porque el Señor te ha escogido para recibir grandes bendiciones y victorias en el nombre del Señor Jesús. Di, creo, y ora nuevamente conmigo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer la luz de su rostro sobre ti. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te conceda paz, hoy, mañana y siempre. Esta agua está ungida, consagrada y bendecida por el poder de Dios. Di amén. Gloria a Dios, amén. Has recibido esta bendición. Puedes darle esta agua a un familiar que está luchando contra algún vicio o que está deprimido. Puedes dar un poco de esta agua a un familiar que está enfermo. He recibido muchos testimonios de la oración con un vaso de agua, y sé que tú también me contarás un testimonio. Créelo, la restauración está llegando a tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Es muy importante que escuches esta oración durante 7 días, por la mañana y antes de dormir, con un vaso de agua. No importa si recibes otras oraciones, haz esta oración tanto por la mañana como por la noche, durante 7 días, con un vaso de agua. Te sentirás muy bien y pronto tendrás un testimonio que contar. Así finalizamos este video. Que la gracia de Dios y el Espíritu Santo moren en ti. Que tengas un día maravilloso y lleno de bendiciones, y lleno de bendiciones, y lleno de bendiciones, y lleno de bendiciones. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte.
porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo, por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz, te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida, se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú
y yo, y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo, por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz, y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar, y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios, y el perdón de Dios, y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen, tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra Él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y Él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás.
Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo, Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura. Para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas, todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo, consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo, he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre, y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir, bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta.
Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo, te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron, si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían, salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse, debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo, ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo, Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir, quiero saber cuando me vaya de aquí hoy.
La Biblia dice, el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados. Y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut. Y cada noche hemos visto a cientos de personas venir y hacer un compromiso con Cristo, y hoy cientos más vienen. Puedes hacer ese compromiso donde estás, en tu casa. Tal vez estás en un hotel, tal vez en un bar. Donde sea que estés. Hoy quiero que vayan conmigo al 5º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2,400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo.
Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo: tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice: no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene. Llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo: los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo: porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo: sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo: llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta, pero ella fue. Y dijo: hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo: conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó, y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello, y te pondré vestidos reales, y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años, y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo, y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido.
y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las Escrituras dicen, sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado.
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice: ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice: sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas. Dirás: Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir: soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían: Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo: los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás: Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías y no lo aprovechamos.
A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo, Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo. En la providencia de Dios, en el momento justo. En la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacer lo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos. Pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas. Y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírteles. Y di hoy, quiero que Cristo perdone mis pecados. Quiero saber que iré al cielo. Quiero pesar lo suficiente cuando sea pesado en las grandes balanzas de Dios y en el gran juicio. Si vienes desde la parte de esa galería, te tomará un par de minutos venir aquí ahora, rápido. De todas partes, cientos de ustedes. Dios les está hablando. Tal vez estás en el coro. Tal vez eres una edecán. Quien quiera que seas, levántate y ven, te esperaré.